senador Sanz, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, hoy hemos hablado mucho de la ciudad de Buenos Aires, tuvimos a los candidatos por su provincia, Mendoza. ¿Qué está pasando? Porque acá nos ven en todo el país. Así sí. que... Bueno, Mendoza también tiene el mismo voltaje político que todo el país con las elecciones, con las PASO de agosto. Sí es cierto, y le digo algo más que trasciende a Mendoza porque estoy recorriendo todo el país. Hay muy poca información de las PASO. Es como que el antecedente del año 2011, en donde los partidos políticos no presentaron más de una sola lista y que fue un adelantamiento de la elección general, hace que hoy mucha gente no tenga en cuenta, no tenga en claro cuál es la importancia de las primarias. Acá en la ciudad de Buenos Aires quizás sea una excepción porque hay mucha competencia, por lo menos hay un frente que tiene 3 listas que está compitiendo, en muchos otros lugares del país aparecen internas, pero la gente todavía no lo sabe. Es más, hay mucha gente que no sabe que fruto del sistema DONT, después de las PASO, la lista final de diputados nacionales puede quedar integrada con ganadores y perdedores. Y esto creo que acá ha habido un déficit de información institucional. No tenemos que echar la culpa en realidad entre todos. Pero bueno, Mendoza. En Mendoza el radicalismo está muy bien, con Julio Cobos a la cabeza, candidato a diputado. Estamos hoy liderando la opinión, las encuestas alrededor de entre 15 y 20 puntos de diferencia con el oficialismo que gobierna la provincia. Es una elección bastante parecida a la del 2009, donde me tocó a mí encabezar la lista por la reelección de senador y llegamos al 52% de los votos. No sé si esta vez estaremos más o menos por allí, pero hay mucha diferencia. Con una economía en Mendoza que la está peleando como en todo el país, ¿no? Chile está llevándose parte de la producción, embotellan allá, vino, mira, por ejemplo. Vengo de una gira por el Alto Valle de Río Negro, una producción parecida a la de mi provincia, o casi igual a la de mi provincia en términos frutihorticultura, vitivinicultura. La pérdida de competitividad, la pérdida de empleo y la pérdida de inversión que hay en las economías regionales es pavorosa. Realmente hay una preocupación enorme, pequeños y medianos productores, porque la situación en esos dos lugares es la misma. No hay latifundio, no hay grandes terratenientes, no hay grandes empresarios y grandes productores, es pequeños y medianos productores, en muchos casos integrados en cooperativas, integrados en asociaciones. Se ha perdido competitividad enormemente. En el caso de la vitivinicultura ocurren fenómenos como que la última parte de la producción vitivinícola, que es cuando ya el vino está dentro de la botella, que es el tema de, bueno, el propio envasado, el corcho, el etiquetado, la caja, el embale y demás, eso en algunos casos se ha llevado a Chile, porque en Chile esa última parte tiene muchos menos costos que en la Argentina. Entonces, puestos de trabajo que se pierden. Se traslada el vino a granel y allá se hace la última etapa. ¿Y sale con la marca chilena? No. No, sale con la marca argentina. No, ¿sabés qué es lo que está pasando en la relación con el vino chileno? Que mucho mercado que nosotros ganamos con mucho esfuerzo. ¿Se acuerdan cuando hace 15 años se hablaba de que el vino chileno estaba ganando mercados internacionales? Claro, es más, por ahí hasta en alguna aerolínea de viajes intercontinentales se tomaba vino chileno. Ese mercado, el vino argentino lo fue ganando y hoy está en peligro. Está en peligro porque las condiciones de competitividad en la Argentina han bajado. Con la carne pasa lo mismo. La Argentina es un primer productor, creo que está en el puesto 10 ahora. Sí, por eso es que, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Cuando un gobierno, bueno, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno fue capaz de generar empleo, de generar una economía en crecimiento, de generar movilización de recursos, de generar el levantamiento de muchos índices industriales de exportación, en los primeros años, cuando veníamos del rebote de la crisis del 2001-2002 y donde las condiciones de competitividad eran ajenas al gobierno. En realidad eran condiciones, casi te diría, fruto de la posdevaluación, el tipo de cambio competitivo y demás. Cuando el gobierno, cuando a mitad del ciclo del kirchnerismo el gobierno tuvo que empezar a poner de sí, es decir, tuvo que ponerle inteligencia, tuvo que ponerle gestión, tuvo que ponerle una visión del país productivo, empezamos a declinar y poco a poco fuimos perdiendo todas esas ventajas de la primera etapa. Fuimos perdiendo empleo,
Fuimos perdiendo competitividad, fuimos perdiendo rentabilidad de las empresas, fuimos perdiendo inversión, fuimos perdiendo mercados, exportación, capacidad industrial. ¿Hay un cambio, Néstor, Cristina? ¿Ahí se nota la diferencia? A ver, el modelo es uno solo. ¿Sí? ¿Es el modelo? mismo? No, el modelo es uno solo, es un modelo de acumulación de poder político y económico, pero para retroalimentar ese poder. Es decir, el modelo fue la creación de un monstruo que al comienzo no lo vimos, estaba tapado por las condiciones favorables de la economía, pero que luego ese monstruo fue apareciendo y se fue retroalimentando y ahora el monstruo se está devorando a sí mismo. Ahora el monstruo se devora a sí mismo. El modelo fue el mismo. Lo que fueron, me parece, dos, sí, diferencias de gestión. En la primera etapa, a las condiciones favorables externas, creo que el gobierno, sobre todo en la época en que Labaña era ministro de Economía, el gobierno le puso mucha racionalidad, hasta les diría le puso diálogo. Yo me acuerdo que hubieron leyes importantes que salieron fruto del diálogo, cuando el gobierno no tenía todo el poder. La ley de financiamiento educativo, la del arreglo de la deuda externa, el nombramiento de los jueces de la Corte. Qué lejos parece todo eso hoy. El nombramiento de los jueces de la Corte, me acuerdo, los paquetes antievasión. Fíjense, empezó este gobierno con paquetes antievasión. Alberto Abad, jefe de la FIP. Lo termina un gran jefe de la FIP. Claro, lo termina con blanqueo para premiando a los evasores a los que antes combatía. Entonces, ahí tienen ustedes, en el tema tributario, tienen ustedes cómo el gobierno lo que escribió bien con la mano al comienzo, lo borró mal con el codo ahora al final. Senador, usted ha mencionado el tema de la Corte, ¿no? Y está claro que hay un ataque del gobierno, una pelea entre el gobierno y la Corte. Sí. Y hoy el senador Fuentes ha anunciado, no sé, un proyecto para crear una instancia, un tribunal que esté por encima de la Corte. ¿Qué es eso? Sí, ya no saben qué inventar. No saben qué inventar en el marco de la bronca que tienen, que ya surge a simple vista, con el fallo de la Corte y con los límites que la Corte le puso a la reforma de la justicia. Entonces ahora parece ser que, como no pueden desplazar a los miembros de la Corte, como no pueden perseguirlos con la FIP, porque obviamente se les desnuda enseguida la situación. Ahora pretenden, creo que esto es lo que ha dicho hoy un senador, el senador Fuentes, pretenden crear por encima de la Corte un tribunal constitucional que solo se dedique a revisar la constitucionalidad o no de las leyes. Pero eso sería anticonstitucional. Por supuesto, primero que no lo pueden hacer, no lo pueden hacer, para eso necesitarían reformar la Constitución. Segundo, que le quitan a la Corte su razón de ser. Pero claro. La Corte, la razón de ser que tiene es la revisión de la interpretación de constitucionalidad de la ley. Pero no, pero hay una cosa igual que es peor. Disparan algunas. No, pero hay una cosa que es peor. Hay una cosa que es peor. La enorme contradicción que supone para el oficialismo. Porque cuando las otras semanas se discutía este tema del rol de la Corte, ellos mismos decían que la Corte jamás podía revisar lo que los otros dos poderes elegidos por el pueblo habían concretado. Claro. Es decir, el Poder Ejecutivo cuando mandaba un proyecto de ley y el Congreso cuando lo transformaba en ley eran palabra santa y no podía haber un tercer poder que revisara eso. Ahora están tratando de que haya dentro del tercer poder una instancia superior a la Corte, lo cual marca desorientación fruto de un final de ciclo, desesperación y también agarrarse de cualquier tema para instalar una agenda que, mire... Que no está es otra la agenda. Clara, se lo termino con una frase. El gobierno no puede convencer al 70% de la sociedad. Entonces, ¿sabe qué está haciendo? Tratar de mantener la mística epopéyica del tercio, del 30% que ellos creen que lo sigue apoyando. Senador, ha sido un gusto. Nieve hay en Mendoza ahora, ¿no? En las leñas, hay mucha nieve en la montaña, sí. en las leñas hay nieve. Y yo salí esta mañana a las 5 de la mañana de San Rafael, de mi ciudad, y hacía un frío enorme como para nevar. Una buena tenemos ahí también. Gracias, senador. Chao. Hasta la semana que viene. Chao. Claro, sí.